comenzar diciendo que en la hipertensión arterial como problema clínico no está ajena al cambio de paradigma que se está dando hoy en medicina, que se llama la medicina de precisión. Y hay una serie de publicaciones recientes donde se hace énfasis en que estamos entrando en una nueva era en hipertensión, en este problema, y vamos a hacer una medicina mucho más personalizada en el manejo del paciente hipertenso, y a través de la identificación de los fenotipos hipertensivos vamos a lograr ser mucho más precisos, no solamente en el diagnóstico, sino en la intervención terapéutica. De modo que ese cambio de paradigma que se vislumbra requiere algunas, digamos, orientaciones distintas en cómo hoy miramos la hipertensión. Algunos de los ejemplos que hemos seleccionado para discutir con ustedes en la noche de hoy son parte de ese nuevo camino en el cual se está caminando en la hipertensión arterial. Esta es una frase de uno de los investigadores que salió en un artículo de JAMA del 2016, donde claramente enfatiza que la hipertensión no es un problema homogéneo y que para controlarla mejor realmente se necesitan usar terapias más específicas acorde con las características de los pacientes, y todos los mecanismos que son distintos en los hipertensos deben ser abordados en forma concreta en la terapéutica y no hacerlo en forma indiscriminada sin conocerlos. En ese sentido, entonces, la búsqueda de los fenotipos en hipertensión ha sido una de las grandes cosas en los últimos años. Y este camino ha sido, digamos, recorrido previamente por una serie de investigadores que han hecho aportes muy interesantes. Simplemente para hacer una rápida referenciación, en el siglo pasado fue muy importante todo el trabajo que el grupo de John Larac en Nueva York logró a través de la identificación del estado de vasoconstricción y volumen que un paciente hipertenso tenía. ¿Te recuerdan todo lo que fue el desarrollo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el perfilamiento de la renina plasmática, que fue parte de la contribución importante de este grupo, que nos permitió saber a través de su utilización cómo estaba el estado de vasoconstricción o de volumen de los pacientes hipertensos? Después aparece el monitoreo hemodinámico no invasivo, utilizando principalmente la cardiografía de impedancia como método, que además de ayudarnos a entender el estado de volumen del paciente, nos permitió entender cuál era el gasto cardíaco, el volumen latido y la resistencia vascular, es decir, adicionó otras variables hemodinámicas en el análisis. Y fue muy utilizado y sigue siendo muy utilizado como un método para separar pacientes que tienen unas características particulares, sobre todo cuando son hipertensos de difícil control o refractarios al tratamiento. El monitoreo hemodinámico no invasivo sigue un camino interesante y sigue siendo utilizado actualmente. La genómica aparece en los años 90 como otra posible forma de entender la hipertensión y dar una medicina de precisión a partir de las diferencias genéticas que los seres humanos tenemos. Es un camino que fue muy, digamos, enunciado al comienzo con mucha esperanza de que iba a tener la solución al diagnóstico y a la terapéutica antihipertensiva. No ha sido así. Ha tenido apoyos en algunos casos donde hay patologías monogenéticas, más no en la hipertensión esencial como problema clínico. Varias cosas han sido importantes. Lo primero es que establecer fenotipos discretos en presión arterial es difícil porque la presión arterial varía mucho. Y así como tenemos el escenario de la hipertensión de bata blanca, de la hipertensión enmascarada, donde una persona puede ser de una forma en sus cifras en el consultorio y de otra completamente distinta ambulatoria, eso ha creado una dificultad en poder caracterizar bien los distintos subtipos y características de la hipertensión. Cuando ya lo hacemos sin hablar de normotensos, hipertensos, es todavía más complejo. Entonces, esas diferencias fisiológicas, trazarlas ha sido bastante elaborado y en eso se está en el momento. Pero hay un camino que se está recorriendo que ha sido nuevo porque ha permitido
darnos cuenta que cuando sabemos el subtipo de hipertensión de una persona, podemos tener el perfil hemodinámico que ese subtipo tiene. Y además porque el perfil hemodinámico que está dado en el subtipo es un predictor de respuesta antihipertensiva. Entonces ahí vamos a tener una nueva era donde la caracterización del subtipo nos dice cuál es el perfil hemodinámico y cuál va a ser a su vez el fenotipo. ¿Qué hemos hecho nosotros en esa área? Realmente hemos estudiado el tema con bastante amplitud en más de 40,000 pacientes al día de hoy, donde hemos categorizado los pacientes en esos 4 subtipos. Aquí están representados para ustedes, separando los normales, que son aproximadamente 1/3 de toda la población. Los otros son formas de hipertensión diastólica aislada, HDA, eh, donde predominantemente son individuos más jóvenes, y las formas sistodiastólicas, donde ambas presiones están altas. Hay dos características, los que tienen unas formas divergentes y unas no divergentes, pero ambas tienen presiones sistólica y diastólica alta. Y el último grupo, que es el de menos volumen, está en el orden del 10%, son los hipertensos sistólicos aislados. Entonces, estudiándolos independientemente, hemos podido encontrar las diferencias hemodinámicas que tienen. En alguna de las charlas iniciales se los mostré, donde claramente se puede ver cómo la división de los 4 subtipos definen propiedades hemodinámicas muy distintas. Mientras los hipertensos diastólicos aislados que tienen presión de pulso de menos de 50 milímetros de mercurio característicamente tienen un índice cardíaco entre normal y alto, sobre todo si son jóvenes es alto mayoritariamente. Los hipertensos sistólicos aislados que están en el otro extremo, que son los hipertensos con presiones de pulso de más de 50, tienen otras características. Suelen tener, esto es una función arterial de grandes vasos normal, esto es muy disminuida, los hipertensos sistólicos aislados. Por otro lado, pueden tener una reducción del gasto cardíaco y una resistencia vascular relativamente buena. Los hipertensos sistodiastólicos que están aquí al medio, tanto los que tienen presión de pulso de menos de 50 como los que tienen más de 50, característicamente tienen vasoconstricción, es decir, aumento en la resistencia vascular periférica. Y eso es importante porque las terapias dependen de eso. Entonces aquí les muestro cómo es la respuesta terapéutica a los vasodilatadores según el subtipo de hipertensión. Pueden ver que para la hipertensión sistólica, los vasodilatadores son los que mejor la reducen en los que tienen hipertensión sistodiastólica divergente, es decir, con presión de pulso alta. En esa misma forma, los hipertensos sistodiastólicos no divergentes, o sea, los convergentes, también tienen la mejor reducción en la presión diastólica. Pero comparativamente, por ejemplo, un hipertenso diastólico aislado tiene muy poca respuesta a los vasodilatadores. Miren, menos 2 milímetros de mercurio contra, por ejemplo, aquí menos 16 o menos 10 aquí en este caso. Esas diferencias son muy importantes a la hora de hacer la precisión terapéutica, eligiendo adecuadamente los fármacos que vamos a utilizar. Bien, para avanzar en estos ejercicios analíticos acorde con el subtipo y el fenotipo, vamos a tener una estructura que va a ser, digamos, el análisis sistemático de los mapas utilizando un formato que se los enviamos en el correo, donde vamos a hacer primero cuál es la indicación del examen, cuáles medicamentos el paciente está recibiendo si tiene alguno, las características antropométricas y demográficas, los hallazgos del mapa, donde básicamente son perfil de presiones, subtipo de hipertensión, variación circadiana, presencia o ausencia de hipertensión de bata blanca enmascarada, frecuencia cardíaca normal alta, y si hubo síntomas reportados durante el examen, si hay obesidad y cuál es el perfil hemodinámico esperado y cuál es la respuesta terapéutica esperada. Con esa estructura, uno tiene mayoritariamente mucho éxito analítico en estos procedimientos de ver cuál es el diagnóstico y cuál es la mejor elección terapéutica. Entonces vamos a empezar con un primer caso. Es un hombre de 35 años que es un paciente que asiste a la consulta porque
su padre falleció de muerte súbita a los 50 años y quiere hacerse una valoración para estar seguro pues que no tiene ninguna condición que lo pueda exponer en términos de riesgo. En esa consulta, que fue en el 2020, lo encontraron hipertenso. Y le encontraron hipertenso, le ordenaron unos exámenes que fueron normales. Vino la pandemia, el paciente no volvió a consultar y ahora regresa. Y regresa con cifras muy altas de presión en el consultorio, en el rango casi severa. Entonces, no está tratado, tiene unos exámenes básicos normales, electro y los otros exámenes de laboratorio que se solicitan están bien. Tiene un peso y talla, peso de 68 kilos y talla 1,66. Y este es el estudio de mapa de ese paciente ambulatorio. Entonces, lo primero haciendo el análisis que hemos planteado es a seguir el orden que hemos dicho hace un momento para poder caracterizar no solo las cifras, sino el perfil de las presiones y el perfil y el subtipo. Entonces, lo primero es que está hipertenso sistodiastólico. Miren, está la línea de presión diastólica y esta de sistólica, está con cifras supremamente altas, tanto diurnas con un descenso nocturno bastante bueno que normaliza bastante las cifras, tiene el descenso conservado, no hay signos de hipertensión de bata blanca ni hallazgos que sugieran hipertensión enmascarada. La frecuencia cardíaca está aproximadamente entre 70 y 75 en promedio, con un descenso nocturno también presente de la frecuencia cardíaca. En términos de promedios, el promedio de 24 horas es de 169, 110, muy alto, con una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, diurnos valores también bastante altos, como ven, un descenso nocturno muy bueno. Y las cargas de presión están notablemente aumentadas, tanto sistólica como diastólica. Entonces, se trata de un paciente claramente hipertenso y vamos a hacer un poco el ejercicio sistemático para definir características. Carlos, entonces si quieres, di algún aspecto sobre lo que aquí tenemos en las preguntas. Allí están las preguntas que les formulamos. Si alguno de ustedes se anima a contarnos si tuvo oportunidad de mirar el caso, analizarlo, miren las preguntas. Ya parte las ha resuelto Dalnovar. ¿Es hipertenso? ¿Es sistólico? ¿Sistodiastólico? ¿Diastólico solito? ¿Cómo está la variación circadiana? ¿Presente, ausente? ¿La frecuencia cardíaca es normal, alta? Y aquí esa es la parte que todavía no ha sido resuelta. ¿Cuál es la principal característica hemodinámica? ¿Y cuál sería la mejor elección terapéutica en este paciente? Ya con la consideración de la historia del paciente y este mapa que nos acaba de mostrar Dalnovar. ¿Alguno de ustedes se anima? No es sino que activen el micrófono y nos cuenten. En todo caso, vamos a resolver cada una, así que con respuestas sin ella vamos a avanzar. Yo les voy resolviendo y si se animan me van abriendo el micrófono y van respondiendo. Y si hay Entonces, preguntas, ¿cierto? Si hay preguntas, todas bien recibidas. pues claramente está hipertenso, como dijimos, sistodiastólico, o sea, tiene ambas cifras altas. Tiene variación circadiana conservada, como ven allí en el mapa. Frecuencia cardíaca es normal, 72 latidos por minuto. Y estamos haciendo ese ejercicio en ese orden porque van a ver que nos va a ayudar mucho. ¿Cuál es la principal característica hemodinámica? Entonces, allí es donde está el éxito de los subtipos. Los subtipos es lo más sencillo que tenemos para decirnos cómo está el estado hemodinámico de una persona. Entonces, esta persona tiene hipertensión sistodiastólica divergente. Y por ende, este es el perfil hemodinámico de un sistodiastólico divergente, o sea, con presión de pulso de más de 50. Tiene una compliance arterial reducida, no tanto como un hipertenso sistólico aislado. Tiene alta vasoconstricción
tiene un índice cardíaco normal y esas son como la tríada fundamental desde el punto de vista del estado hemodinámico en el subtipo de hipertensión sistodiastólica divergente. ¿Cómo lo vamos a objetivar? Aquí están las variables. Ustedes pueden ver, ya dijimos que tiene la presión de pulso, tiene 59 milímetros de mercurio, tiene una resistencia vascular de 1472 dinas, un volumen latido de 98 mililitros y un gasto de índice cardíaco aumentados, pero realmente lo que hace que el problema se dé es porque a pesar de tener este volumen alto, la resistencia se subió. Entonces, en esos pacientes hay digamos, un trastorno hemodinámico de fondo y es que la vasoconstricción que no compensa estos cambios hemodinámicos cardíacos mantienen los individuos supremamente hipertensos. ¿Qué elección terapéutica? Entonces, pues si el punto de partida es que hay alta vasoconstricción como fenómeno de base hemodinámica, los vasodilatadores serán la mejor elección terapéutica. Entonces, uno en realidad sí puede acercarse mucho a decir cuál es la principal característica hemodinámica de este mapa. Dice, tiene hipertensión sistodiastólica divergente con frecuencia cardíaca normal. Entonces, si es así, tiene alta vasoconstricción. Si tiene alta vasoconstricción, la respuesta terapéutica a un vasodilatador se espera que sea buena. A este joven, mientras lo estudiaban más en detalle, le empezaron una combinación de valsartán amlodipino, 160 miligramos de valsartán, amlodipino 10 miligramos, por las cifras tan elevadas que tenía. Y este es el mapa de control a los 3 meses. Como ustedes pueden ver, las cifras aquí ya son 114,72 con una frecuencia cardíaca de 61. Hay un cambio dramático en la respuesta a las cifras como estaban y cómo están hoy. Entonces, digamos que hubo una elección terapéutica acertada con base en el perfil hemodinámico de esta persona. Aquí les muestro comparativamente el estudio inicial con el estudio de control después del medicamento. La presión arterial media bajó mucho y particularmente la presión de pulso pasó de 59 a 42, se normalizó. Entonces tenía un aumento en la presión de pulso por rigidez arterial funcional debido a la excesiva presión arterial. Miren una cosa interesante, la resistencia vascular bajó de 1472 dinas a 1295, se normalizó y persiste con unas características de volumen latido relativamente altos, pero ya el índice y el gasto cardíaco están normales. Entonces, claramente hubo una respuesta terapéutica suficiente en un corto tiempo debido a que se eligió en forma precisa cuál medicamento basados en el subtipo de hipertensión. Entonces, ese es el primer ejemplo para ilustrarles cómo la elección acorde con el perfil hemodinámico que lo extractamos del subtipo. Eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Extractamos ese perfil hemodinámico a partir del subtipo de hipertensión observado. Y con esa elección logramos un rápido control farmacológico de la presión de este joven. Si alguno quiere preguntar algo o complementar, o Carlos quiere establecer algún No, comentario. señor. Yo pienso que es la oportunidad de que todos pregunten algo alrededor de este paciente. Mientras surgen algunas preguntas, Dagnovar, con ese perfil hemodinámico, podemos también esperar modificaciones en sus cambios de estilos de vida, modificar la sal, o realmente aquí lo fundamental es hacer la modificación con fármacos. Pero realmente las guías hoy por hoy recomiendan que cuando uno requiere reducir la presión 20-10, 20 de sistólica y 10 de diastólica, requiere hacer inicio de terapia farmacológica, además de las no farmacológicas, que son, digamos, complementarias. Pero un paciente como este, con ese nivel de elevación de la presión arterial, generalmente requiere algún manejo farmacológico para llegar a cifras de normalidad. Entonces diría que la mejor opción obviamente siempre será hacer la combinación de las dos estrategias, entendiendo que de entrada el manejo también debe incluir, además de lo no farmacológico, fármacos en este paciente.
No sé, ¿alguna pregunta de la audiencia? Si hubiéramos dado una biterapia con valsartán, por ejemplo, y diurético, ¿no hubiera modificado de manera significativa a ese paciente? ¿Qué cambios hubieran en los diferentes parámetros? Juan Fernando, buena pregunta. El uso del diurético en este grupo, digamos, de entrada, uno privilegiaría una doble vasodilatación, que fue, digamos, lo que se optó por darle, ¿cierto? Porque normalmente cuando se tienen estos valores de gasto y volumen latido, generalmente es por función cardíaca, más no por volemia. Entonces, usualmente en estos pacientes jóvenes, uno sí podría utilizar y alguna respuesta, digamos, tendría en términos del efecto que tiene el diurético también sobre la resistencia vascular, que tiene un efecto menor en el uso prolongado cuando se dan, pero no estaría pensando en darlos solamente para reducción del volumen vascular, más sí por el efecto que tiene sobre la resistencia vascular, que es pequeño, pero existe. Entonces, digamos, no es una elección errónea, pero es menos efectiva que la doble combinación de vasodilatador. Bueno, entonces, digamos, este es un primer ejemplo para ilustrar esa extracción. Vamos a, Perdón. señor. Adelante, Fernando. Es un paciente que tiene una presión de pulso elevada, que es divergente, que el trastorno hemodinámico es una vasoconstricción y que se le inició un calcio antagonista con un ARA2. Realmente el mayor efecto para vencer esa vasoconstricción la hizo el calcio antagonista, porque Los interviene más dos. a nivel de la resistencia vascular. Yo creo que los dos, Fernando, porque realmente el efecto del ARA2 va más allá de simplemente hacer acciones sobre la angiotensina 2. Recuerde que esto potencia las bradiquininas y tiene otros efectos que a nivel de la microcirculación se fortalecen en cuanto a los ejes que controlan la circulación vascular a ese nivel. Entonces, no está limitado solamente al efecto de antagonismo sobre la angiotensina 2. Y por eso, pues siguen siendo medicamentos supremamente útiles hoy en la terapéutica antihipertensiva, porque su efecto se extiende más allá del eje sobre el cual primariamente están estudiados. Bueno, voy a avanzar al caso 2 y ahí van ustedes anotando sus inquietudes y vamos generando más preguntas. Caso 2, ya vamos a ver, es una mujer también joven, 32 años, está en seguimiento por ginecología en sus citas anuales y encuentra el médico que la está atendiendo una presión alta en el consultorio que no la tenía en su última cita y realmente muy alta. Entonces, adicionalmente le mandó unos controles, tenía una ferritina baja y una hemoglobina de 13 miligramos por ciento que inicialmente enfocó por digamos, pérdidas sanguíneas por la mensual, cada mes haciendo su menstruación y él creyó pues que ese era como el problema básico y de todos modos mandó a estudiarle su presión arterial haciendo un monitoreo de presión de 24 horas que está aquí presentado para ustedes. Nuevamente pueden ver que se trata de una hipertensión sistodiastólica con diferencias con relación al estudio anterior. Eh, Miren que ambas presiones están altas con menos descenso nocturno que en el estudio anterior, con un ascenso matutino presente, pero mantiene la hipertensión sistólica al día siguiente. No hay hallazgos de hipertensión de bata blanca, la presión de pulso está alta y adicionalmente hay otro detalle clínico que enseguida lo reforzamos, pero digamos que se parece al anterior en cuanto tiene hipertensión sistodiastólica con presión de pulso más de 50 en una mujer joven que vamos a analizar entonces en más detalle. Aquí están las cifras. Tiene 152, 101 de presiones promedio en 24 horas, una frecuencia cardíaca promedio de 91 en 24 horas, para el día tiene 156, 104, 93 de frecuencia diurna y las cargas de presión están bastante elevadas igualmente.
Pues volviendo a las preguntas que estamos utilizando de guía. Aquí están, Carlos, de nuevo, por si quieres hacer alguna mención. Ya los tenemos. ¿Quién se anima de pronto a hacer la discusión de este caso? Es Profe, hipertensa. pues Ay, yo me qué rico. animo. Adelante, Carolina. Sí, profe, pues el fenotipo sí es muy parecido como al otro paciente, pero sí llama la atención que esta paciente está hipertensa. Taquicárdica, perdón, que está taquicárdica, contrario a lo que estaba el paciente del caso clínico anterior. Entonces, yo considero que este es más un fenotipo cardiogénico, diferente al otro que era por vasoconstricción. Súper, esa es una gran observación, Carolina. Aquí de hecho tenía unas preguntas más, que es esta, en esta paciente también joven, ¿cuál es la principal diferencia con el estudio inicial que mostramos, caso 1, y qué característica hemodinámica distinta se espera en esta paciente? Entonces usted ya lo dijo, ¿cierto? O sea, es una persona que está hipertensa, pero si ven la frecuencia cardíaca está por encima de 90 frecuentemente durante el día. Aquí se mantiene cerca a 90 en la noche, o sea, no desciende, realmente normal. Mantiene una frecuencia elevada nocturna y al día siguiente nuevamente con mucha frecuencia sobrepasa el umbral de 90. Entonces, es una mujer hipertensa, sistodiastólica, divergente, taquicárdica. Acostúmbrese a hacer ese tipo de caracterizaciones que son muy útiles para uno saber qué está pasando hemodinámicamente. Hipertensa, sistodiastólica, divergente, normal la frecuencia o taquicárdica. En este caso está taquicárdica y vamos a ver qué tiene desde el punto de vista del perfil hemodinámico. Ustedes ven cómo tiene una resistencia menor, pero tiene sobre todo un índice y un gasto cardíacos muy altos, con mucha activación simpática. Tiene un índice de actividad simpática de 41, que explica en buena parte este aumento en el gasto cardíaco. De nuevo tiene la presión de pulso más de 50. Entonces, es un perfil hemodinámico, digamos, similar en el mismo estrato del otro, hipertenso sistólico divergente, pero con gasto alto y con activación simpática y taquicardia. Es otro contexto muy distinto, más cardiogénico, sin ninguna duda. Entonces vamos a ver que bajo esa figura se hizo la prescripción de darle nebivolol 5 miligramos. O sea, nosotros habitualmente con base en los hallazgos hemodinámicos hacemos alguna consideración para el clínico que atiende a la paciente en sugerir si es posible alguna de las medicaciones que sería más efectiva en estos casos. Entonces, en la recomendación se dijo que se podía sugerir hacerle uso del nebivolol o algún beta bloqueador, preferiblemente vasodilatador, que fue la medicación que se utilizó, y a los 6 meses se hizo un mapa de control, que es este. Entonces pueden ver que las cifras, en este caso a los 6 meses tiene 121/80 y una frecuencia de 83. Ambas cosas, presiones y frecuencias, disminuyeron. Miren las cargas de presión cómo se normalizaron tremendamente. Y la frecuencia cardíaca todavía está, digamos, ocasionalmente por encima de 90, pero ya mayoritariamente está por debajo. Entonces, es claramente un efecto distinto a lo que vimos en el caso previo, donde la utilización de un beta bloqueador tuvo un efecto hemodinámico importante sobre la presión y la disminuyó a rangos normales, como en el otro caso, pero por vías distintas. Vamos a mirarlo acá comparativamente. Miren cómo la presión de pulso disminuyó de 51 a 41. Estos valores son importantes. Siempre recuerden que la presión de pulso disminuye en la medida en que el sistema arterial está mejor. Y cuando hay mucha hipertensión, el sistema arterial está bastante estresado por la hipertensión y eso aumenta la presión de pulso en muchos casos. Interesante, miren cómo bajó el gasto cardíaco de 6,9 a 5,6 y el índice cardíaco de 4,3 a 3,5. La resistencia vascular sistémica se mantuvo relativamente por los mismos lados, pero la activación simpática bajó de 41 a 23. Entonces, es muy evidente el efecto farmacológico en relación con el perfil hemodinámico, que disminuyó a lo normal el gasto
casi normalizó el índice y las resistencias vasculares no las tocó en forma muy sustancial o una discreta disminución, pero el tema no era de resistencia, el tema era de gasto y de frecuencia cardíaca alta. Entonces, con ese efecto terapéutico se normalizó la presión arterial. De nuevo, les dejo abierto el espacio para que hagan sus comentarios y aportes o preguntas si necesitan que ampliemos este ejemplo. Carolina, muchísimas gracias por tu participación, a que vean que sí lo pueden hacer. Yo tengo de pronto una pregunta, Nóvar, cuando insistías en los medicamentos que estaba tomando la paciente, sobre todo antihipertensivos, pero por ejemplo, una mujer joven, el que se nos pasa por preguntar por anticonceptivos y de pronto por gotas nasales para una obstrucción nasal crónica, ¿podrías dar este tipo de perfil? Podría generar algo de hipertensión, no a este grado, porque siempre la paciente tiene unas cifras muy ya altas en realidad. Y normalmente los anticonceptivos que sí actúan en su respuesta vascular a través de la renina-angiotensina, elevan la presión arterial generalmente en estadio 1, 90, 95 de diastólica, en muchos casos 130, 135, pero no tan alto como en este ejemplo. Entonces sí es importante saber eso porque es una interacción que necesitamos tener en cuenta, además porque en muchos ejemplos de hipertensión inducida por anticonceptivos, la respuesta a los ARA2 está atenuada precisamente por el mecanismo bajo el cual estos agentes elevan la presión arterial en la mujer. Ese sería como mi comentario. Los otros ejemplos de las gotas nasales también existen, cada vez es poco menos porque no se usan ya tanto, pero son alfa-agonistas, entonces producen vasoconstricción crónica. Y sí hay hipertensos crónicos por esas gotas nasales crónicamente utilizadas en rinitis y otros procesos de las vías aéreas altas. También es una observación importante, Carlos. Bueno, adelante, Nóvar. Está el doctor Juan Fernando. Adelante, Juan Fernando. Profe, excelente, muchas gracias. Profe, en estos dos pacientes tan jóvenes y en dirección de la pregunta del doctor Jaramillo, ¿cuándo descarta uno otras causas secundarias? ¿Qué perfiles le inducen a uno como médico a eventualmente hacer un ecodoppler de arterias renales o hiperaldosteronismos o estas causas secundarias? Juan Fernando, eso es un punto muy necesario en estos dos ejemplos en particular, porque en ambos hay que sospechar la presencia de causas secundarias, básicamente por el grado de hipertensión. Cuando uno tiene un grado 2 en estadio, debe pensar que puede existir de fondo una causa secundaria. Ahora, hay algunos hallazgos que lo hacen a uno alertar más todavía. Por ejemplo, la pérdida del descenso nocturno es muy propio de las formas secundarias, sobre todo renales, es decir, una pérdida completa del descenso nocturno en una persona que no es obesa, pues en la que no se sospecharía una apnea hipopnea del sueño, por ejemplo, o que tiene incluso un patrón de elevación progresiva nocturna de la presión arterial, que es muy propio del paciente renal. Empieza con cifras, digamos, parecidas al día, pero en la noche va subiendo, subiendo y se va ampliando la presión de pulso porque hacen generalmente hipervolemia, porque no hay una eliminación a nivel renal. Entonces, en esos también hay que sospechar. La otra son las formas paroxísticas, que no corresponde a estos dos casos, pero también se dan donde hay cifras habitualmente acompañadas con valores muy elevados y síntomas asociados. Entonces, la hipertensión, como es muy asintomática, cuando se vuelve muy ruidosa, hay que sospechar causas secundarias. Pero frente a la pregunta del ejemplo de patología renal, es sobre todo en pérdida del descenso nocturno, sobre todo con aumento progresivo en las cifras nocturnas. Ahora, con relación al aldosteronismo, es parte del estudio y tamizaje inicial y debe serlo, porque en muchos casos no es tan fácil y la evolución es la que nos ayuda generalmente por exclusión a llegar a ese diagnóstico, Juan Fernando. Inicialmente puede que no sea tan claro porque no hay síntomas o los electrolitos no muestran realmente mayores hallazgos. Ahora, hay una pregunta. Fernando, tú tienes también la palabra. Adelante, Fernando. Sí, la respuesta fue demasiado buena con el de Iolol. Y en lugar de Iolol se hubiera usado un metoprolol tartrato
o un, o un bisoprolol, o este otro de 625, 650, Carvedilol. carvedilol, la Sí. respuesta hubiera sido más o menos similar o fuera muy distinta. Dagnovar. Y hay señor. alguien que también hizo una pregunta interesante si un calcioantagonista dihidropiridínico podría haber sido escogido en este caso. Bueno, empiezo por la última. Realmente el calcioantagonista de hidropiridínico no sería una buena elección porque produce más taquicardia y generalmente no tiene un buen efecto para disminuir la presión arterial diastólica que tiene esta persona tan alta. Entonces, no es un buen medicamento básicamente por la respuesta de frecuencia cardíaca secundaria que genera. Y preferiblemente, digamos, si no tuviera la opción del beta bloqueador por una contraindicación, pues el ARA2 sería una opción terapéutica porque también tiene un efecto cardíaco conocido. Entonces, no va a bajar la frecuencia cardíaca, pero sí va a tener un efecto sobre la resistencia vascular que tiene algo de elevación y también sobre el volumen vascular. Entonces, digamos que esperaría menos efecto, pero existiría. El calcio antagonista dihidropirínico, por otro lado, no estaría muy indicado para este ejemplo. Con relación a lo que pregunta Fernando de los beta bloqueadores, diferencias entre ellos hay varias. Hoy por hoy se privilegia, básicamente porque las guías tienen los beta bloqueadores como medicamentos alternativos cuando no responde el paciente a los otros que están en primera línea, que son calcio antagonista, ARA2 y diuréticos. Pero eso ha ocurrido porque no hemos podido llegar a tener este tipo de perfilamiento. Y en los años que vienen vamos a ver cada vez más el uso de este tipo de ejercicio analítico para caracterizar la hipertensión. Entonces ya con ese perfilamiento el enfoque cambia. Y en ese escenario, entonces los beta bloqueadores se privilegian los que tengan mejor efecto sobre la vasculatura, porque los beta bloqueadores no selectivos generalmente disminuyen el gasto cardíaco y en forma refleja aumentan la resistencia vascular. Entonces puede tener un efecto, digamos, que no es benéfico sobre la vasculatura periférica. En cambio, carvedilol y nebivolol, por ejemplo, son más afines a tener una respuesta periférica más neutra o vasodilatadora. Los cardioselectivos, por otro lado, se pueden utilizar y deben tener un buen efecto en casos como este. O sea, el bisoprolol podía ser y el metoprolol también, preferiblemente de larga acción, porque en hipertensión hay que buscar que lo que utilicemos sea de larga acción. Por muchas razones, no solo adherencia, sino porque es más fácil entender los efectos terapéuticos que con un tartrato que hay que darlo cada 8 horas, por ejemplo. Entonces, esa sería como la respuesta a su pregunta, Fernando. El doctor José Gregorio Torres tenía levantada la mano, pero veo que la bajó. José Gregorio, ¿todavía tiene la pregunta? Si no, la doctora Carolina tiene la mano levantada. Adelante, Carolina. Qué pena, No, José profe. Gregorio. Bueno, no, perdón, es que mi pregunta era que si bueno. de pronto el mejor perfil era para nebivolol y carvedilol, que esa era mi pregunta, pero ya el doctor la respondió. Muchas gracias. José Sí, Gregorio, profe, perdón, buenas noches. Profe, yo tenía, sí, uno cuando analiza o cuando está pendiente del manejo de estos pacientes con hipertensión, por ejemplo, este caso se beneficiaba mucho de un beta bloqueador, pero si uno hace el análisis, también el beta bloqueador debe uno saber escoger, digamos, cuál es el escenario que tiene el paciente. Por ejemplo, sabemos que los beta bloqueadores, por ejemplo, el metoprolol tartrato, en hipertensión no son muy apetecidos. Pueden reducir la hipertensión, pero en cuanto a los desenlaces de reducir la mortalidad y todo, no lo hacen de manera individual. Si nosotros tenemos el escenario, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, con presión de tensión reducida, de pronto betabloqueadores como el carvedilol o el bisoprolol pudieran ayudar y disminuirían la mortalidad. Entonces también uno en la escogencia
de los antihipertensivos, para el caso de los beta bloqueadores, deberíamos también tener cuál es la comorbilidad de base que tiene nuestro paciente para uno elegirlo de manera adecuada. Entonces eso también como para tenerlo muy en cuenta al momento de elegir. Absolutamente de acuerdo. Eso es muy importante y por eso se han preferido los que son más vasodilatadores, porque realmente se desempeñan muy bien en otras comorbilidades como la insuficiencia cardíaca asociada y realmente han mostrado mucho mejor perfil de riesgo en relación con la historia natural de esos problemas. Entonces, así es, estoy completamente de acuerdo. Bien, avancemos un poco hacia un tercer caso, donde tenemos otros aspectos que analizar. En este ejemplo se trata de una mujer de 60 años en seguimiento hace 6 años con una presión sistólica que ha estado variable, a veces alta, a veces no tanto. Cuando digo alta aparecen cifras de 144, en otro control aparece a 136, posteriormente tuvo uno casi de 130. Entonces el médico lo ha estado observando con manejo no farmacológico y en últimas ahora viene a una cita porque ha presentado palpitaciones. En esa cita la señora tiene una presión arterial de 156/78, algo que ya sobrepasa los valores que previamente tenía registrados en el seguimiento. A raíz de las palpitaciones, le ordenan un electro que le hacen en esa consulta, que dio normal. Básicamente está descrito como un electro normal, sin fibrilación auricular, sin signos de isquemia. Y frente al cambio que ha presentado la presión arterial y con el fin de decidir si sigue pues manejo no farmacológico que lo está haciendo o hay que complementarle, le ordenan un estudio ambulatorio de 24 horas. Es una señora con un peso y una estatura 164, un peso de 67 kilos y una edad de 60 años, lo mencioné. Entonces aquí está el estudio de mapa de esa paciente. Pueden ustedes ver varias cosas importantes. Primero, tiene la presión sistólica frecuentemente elevada en el día. Aquí igualmente en esta parte al próximo día lo tiene. Pero es la que predomina, digamos, como hallazgo a primera vista. No así la presión diastólica, que se ve normal. Casi todas las cifras están por debajo de la línea de normalidad, igualmente en la noche y al día siguiente. Entonces se trata a simple vista, por la observación de las presiones, de una hipertensión sistólica aislada. Puede existir algo de elevación aquí inicial de la cifra de presión, sospechosa de hipertensión de bata blanca. Este es un detallito que uno siempre tiene que mirar en los mapas, las primeras tomas, y quienes hacen mapas hoy por hoy, es muy importante que en el consultorio les tomen a los pacientes las presiones antes de darles de alta con el equipo, porque ahí es donde uno detecta la hipertensión de bata blanca. Y es un dato importante para el clínico. El ascenso matutino al otro día está bien. Y en cuanto a la frecuencia, efectivamente tiene en el día varias cifras de frecuencia cardíaca altas. Por aquí tiene más de 100, aquí también otras. Tiene un descenso en la noche bien, pero miren que en la mañana de nuevo se eleva la frecuencia alta. Es decir, es posible que sí, pues por estos valores la señora esté refiriendo el síntoma de palpitaciones que ha consultado esta vez. Miremos los valores promedios. Tiene una presión de 134/74 en 24 horas con una frecuencia promedio de 83. Debo recordarles que 80 es el punto de corte de una frecuencia normal en hipertensión. Tengan eso siempre en la mira. Y así está establecido incluso en las guías de la Sociedad Europea para valoración de hipertensión y riesgo cardiovascular. Quien tenga más de 80 está considerado en mayor riesgo que quien no lo tiene en ese valor, la frecuencia cardíaca. De día tiene 138/75 con una frecuencia de 87, en número suficiente de lecturas para hacer la interpretación del estudio. Entonces ese es nuestro escenario para esta persona de 60 años. De nuevo volvemos a las preguntas, Carlos, que hemos reseñado como guía para avanzar en este caso.
tengamos un candidato. ¿Quién se anima a hacer el análisis de este caso? Con toda confianza, estamos en familia. Adelante, José Gregorio. Puedes activar tu micrófono. Profe, perdón, Adelante. ahí detectamos que es hipertensa sistólica, ¿no? Tiene una hipertensión sistólica con una frecuencia, una variación circadiana presente Mm. y tiene una frecuencia cardíaca normal, la tenía en 74, no, la tiene altica, perdón, 87, 83. Sí, señor. Sí, Por eso les hice la nota del 80 porque ese es el exacto, valor de corte. sí, la tiene elevada. Y la otra pregunta era, Bueno, mientras bueno, se acuerda, tengo que hacer ya, una anotación que es importante. Acuérdense siempre como estamos trabajando con 4 subtipos, cuando se trate de una sola de las presiones elevadas, siempre agreguémosle el denominativo aislada. eso. Hipertensión diastólica aislada, hipertensión sistólica aislada. Porque eso es importante en la fisiopatología, como lo hemos hablado y lo vamos a ver aquí en este caso también. Sí, profe. Entonces, y lo otro es, ¿cuál es la característica hemodinámica? Pues en el gráfico veo que la presión diastólica se mantiene ahí, la sistólica pues está variando, o sea que diría yo que es divergente, ¿no? Exacto. Sí, señor. Diría que es divergente, o sea que en eso va a predominar mucho la resistencia periférica, sobre todo en esta paciente podría pensar yo o inferir que podría tener una velocidad de onda de pulso aumentada, como de pronto por calcificación de las arterias, quizás pudiera darse eso, no sé. Y en cuanto a la parte de opción farmacológica, yo tendría varias, por ejemplo, podría utilizar calcioantagonistas, podría utilizar también los IECA y de pronto hasta, aunque no es tanto volumétrica, podría utilizar también un diurético parecido a la tiazida, tipo clortalidona, por ejemplo. Sí. Muy bien, muchas gracias, José Gregorio. Excelente análisis. Ahora le hacemos una ampliación a los comentarios que has hecho. Vamos a mirar un poco el detalle de qué pasó con esta señora, sobre todo para que entendamos desde el punto de vista de la mejor opción farmacológica y del manejo no farmacológico. Entonces, el médico, como ya la paciente venía en manejo no farmacológico y estaba haciéndolo bien, y en razón de la sintomatología referida de la taquicardia, él pensó que eso era realmente un punto a abordar en el manejo de la paciente. Aquí están los hallazgos hemodinámicos de ese mapa. Pueden ustedes ver que tiene una presión de pulso de 60 milímetros de mercurio, que lo mencionó Gregorio muy bien, con una resistencia vascular sistémica alta, ¿cierto? Y también con una actividad simpática elevada por la frecuencia cardíaca que de base está presentando la paciente. Entonces, digamos, frente a este panorama hemodinámico, pues con base en lo ya discutido, vamos a mirar qué sigue. Miren que tiene un índice cardíaco normal más lo que predomina la resistencia alta. Entonces, haciendo un análisis del caso, tiene una hipertensión sistólica aislada en todo el estudio y sobre todo diurna, con una presión de pulso alta, con una frecuencia cardíaca alta. El doctor consideró que darle un un beta bloqueador sería una opción para manejo también de la taquicardia que la señora o la palpitación que la señora estaba refiriendo, y eso hizo. Le inició nebivolol, incluso pensando en la consideración pues del uso más indicado pues para una persona de esta edad, y la volví a citar. Y la señora llamó como al mes y algo a decir que no estaba bien su presión, que había tomado la presión en la casa y que estaba más alta que la que él le dijo que tenía en el consultorio. Bueno, entonces
el doctor le dijo que se hiciera otro estudio de presión de 24 horas para entender mejor qué estaba pasando, porque esperaría que no fuera ese el caso. Y este es el estudio que la señora se hizo 2 meses posterior al inicial. Ahí lo tienen. Y aquí sí me gustaría mucho oírlos comentar, porque es bastante importante lo que estamos viendo acá con relación a lo que inicialmente teníamos. ¿Te animas, José Gregorio? Ya que arrancó José Gregorio, siga. Bueno, creo que si tenemos en cuenta la fórmula de que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, quizás la alteración de la frecuencia cardíaca, o sea, disminuirla, puede afectar un poco, digamos, como la hemodinámica y generar de pronto la bajada de la frecuencia cardíaca y de pronto un incremento de la resistencia. Como para mantener toda esa parte hemodinámica. Entonces aquí uno ve que la presión, bueno, no la veo, bueno, bajó un poquito, No, bajó antes un poquito, subió. ¿entiende? ¿Ah? Miren los valores que tenía Sí, inicialmente. sí, sí, subió. 134, 74, 83. Eso. Y Yo ahora, pienso que aumentó, a pesar de eso, aumentaron la resistencia. No sé, eso es lo que puedo inferir. O sea, no impactamos en realmente el mecanismo, el que genera o el que está generando la hipertensión. Entonces, por eso esta paciente no se ha controlado, o sea, por bueno, la mala elección. aquí está la hemodinamia de ese estudio que acabo de mostrar, donde está con la presión más elevada, pero con una frecuencia cardíaca menor. Eso también es importante resaltarlo. Entonces pueden ver que la resistencia vascular sistémica se elevó más que como está en el estudio previo, y por el contrario los parámetros cardíacos disminuyeron. Se los quiero mostrar comparativamente para que lo vean en presiones. Este es el estudio inicial, este es el estudio que acabamos de observar. Miren que la presión en 24 horas pasó de 134,74 y frecuencia de 83 a 146,76 con una frecuencia de 69. Es decir, sí mejoró la frecuencia sin duda, pero empeoró la presión sistodiastólica, sobre todo la sistólica. Miren que de 134 pasamos a 146. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué pasó hemodinámicamente? ¿Qué fue lo que se alteró, que no funcionó el manejo farmacológico a pesar de que tenía un beta bloqueador con algún beneficio vasodilatador? Volvamos a los subtipos. Recuerden, los subtipos son la clave de entender este proceso. Esta señora corresponde al subtipo de hipertensión sistólica aislada, donde la presión sistólica es lo único alto y normalmente la diastólica está baja. Presiones de pulso arriba de 50, generalmente 60 o más, con una elasticidad de la aorta muy disminuida. Y es importante que tengan presente que cuando nosotros hablamos de resistencia vascular, pues igual estamos hablando de todo el sistema arterial. No solamente estamos hablando de resistencia microvascular, sino de resistencia de todo el sistema arterial. Así como la válvula aórtica opone resistencia para abrirse, igual el sistema arterial también opone, la aorta opone resistencia para estirarse. Y si esa elasticidad se ha perdido, entonces realmente hay mucha resistencia en los grandes vasos, puede que no en los pequeños vasos. Y eso es lo que pasa generalmente en la hipertensión sistólica aislada, que hay una resistencia periférica, generalmente normal, pero con una resistencia de los grandes vasos por pérdida de la elasticidad importante. Entonces tienen mucha rigidez arterial. Y ese grupo de personas tienen una hipertensión distinta. Y cuando miramos comparativamente lo que pasó en esta señora,
con hipertensión sistólica aislada, con presión de pulso alta. La bradicardia lo que hace es aumentar el volumen latido. Se los voy a mostrar enseguida. Entonces, un beta bloqueador no es capaz de controlar la hipertensión en un paciente de este tipo. Pueden ustedes ver acá el estudio inicial y el estudio posterior. Miren cómo la presión de pulso pasó de 60 a 70 y la resistencia vascular de 1569 a 1823, a pesar de que se disminuyó la actividad simpática por la frecuencia cardíaca menor. No hubo mayores cambios a la hora de la verdad en términos de gasto e índice cardíaco, algo de disminución, pero eso no es el problema y eso no controló la presión. Sin embargo, el volumen latido subió de 59 a 64 y ese cambio de volumen latido incrementa la presión sistólica porque en una aorta rígida no tiene espacio para un mayor volumen latido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos hipertensos sistólicos aislados y los ponemos bradicárdicos? Que su hipertensión sistólica puede empeorar. Y el manejo terapéutico con este tipo de fármacos no está indicado. Este ejemplo es un bastante ilustrativo de ese hallazgo y frecuentemente eso lo vemos en personas adultas mayores, que el beta bloqueador es una elección que no es adecuada. Entonces, así como lo es en algunos grupos, como el caso de la mujer joven que mostré hace un momento, en una persona de edad como estas, no lo es. ¿Algún comentario, alguna observación o pregunta? Me parece que este caso nos ilustra bastante bien ese escenario. Fernando, antes de darte la palabra a ti, la doctora Carolina, quería hacer algunos comentarios sobre este caso. Adelante, Carolina, y luego Fernando. Doc, si era en relación con lo que decía el doctor Gregorio, pues que lo que pasa es que a la paciente se le trató no el fenotipo que realmente tiene ella, que es por rigidez arterial. Entonces, en ella yo estoy de acuerdo que la elección del tratamiento podrían ser tiazidas, IECAS o calcioantagonistas, pues era como en relación a eso que se estaba interviniendo no el fenotipo claro de la paciente, sino que el de ellas por rigidez. Entonces, claramente los betabloqueadores no eran la mejor opción para el tratamiento de ella en principio. Exacto, de acuerdo, Carolina. Sí, ese análisis es completamente correcto. José Gregorio y el doctor Fernando. Adelante, Fernando. La paciente realmente tiene una presión de pulso alta, tiene hipertensión sistólica, Aislada. Siempre aislada, decía, hipertensión sistólica es la correcta, y tiene una frecuencia cardíaca alta. Obvio, estamos frente a una resistencia vascular sistémica elevada. Si yo a esta paciente le doy un calcio antagonista de hidropiridínico tipo amlodipino, posiblemente va a controlar la resistencia vascular sistémica, pero le aumento la frecuencia cardíaca. Y si lo combino con una tiazida, calcio antagonista más tiazida, pues de pronto la tiazida tiene un efecto sobre la resistencia vascular sistémica disminuyéndola, no es mucho, pero sí la disminuye, que me favorecería mucho este parámetro que tengo que corregir. Pero definitivamente tengo un hilo suelto que es la frecuencia cardíaca está alta y las palpitaciones a la paciente refiere, y eso lo llevo a consultar. Vengo porque tengo palpitaciones. sí. No sé entonces cuál sería ahí la combinación para bajar la frecuencia cardíaca y a la vez corregir la resistencia vascular sistémica, sabiendo que un calcio antagonista lo aumentaría un poquito. Sí, Fernando, yo creo que el mensaje importante en este tipo de ejercicios de medicina de precisión es lo que esté alterado, buscar o no empeorarlo o mejorarlo, ¿cierto? Y de eso se trata cuando decimos voy a dirigir mi esfuerzo terapéutico al problema fisiopatológico que tengo. Entonces, bien, un calcio antagonista hidropiridínico puede bajar la resistencia, estoy de acuerdo. Sin embargo, suele aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces va a empeorar uno de los parámetros que por un lado la paciente lo refiere como sintomático, pero por el otro puede empeorar la hemodinamia asociada a ese cambio. Si uno tiene una opción terapéutica que sea neutra frente a la frecuencia cardíaca o que por el contrario la favorezca, pues tendríamos que buscar ese camino. Entonces, digamos, un ARA2 con diurético sería una opción mucho más sensata para empezar el manejo en esta señora si vamos a hacer terapia combinada. Si vamos a hacer solo terapia de un solo agente,
uno de los dos en el orden que se prefiera dependiendo de otras condiciones de la señora, ¿cierto? Sí, que conocer un poco más la historia y los detalles clínicos para ver si un diurético relacionado con la función renal y otros hallazgos es la primera idea o lo hacemos con un ARA2. Entonces yo creería que ese es el camino mucho más expedito para el manejo del, digamos, de los hallazgos fisiopatológicos que estamos observando. José Gregorio, adelante, y luego el doctor David Castaño. Dale, David. Profe, Ok, dale, José. perdón, una pregunta, profe. Sabemos que, bueno, medir la presión aórtica central tiene dificultades, sin embargo, ya hay aparatos que pueden inferirla a través de las presiones periféricas, hacen un cálculo. Para este caso, podría ser o podría ayudarnos a guiar la terapia, la presión aórtica central, dada de manera indirecta por estos aparatos que existen para medirla, dado que predomina mucho la rigidez arterial y sobre todo en los grandes vasos. O sea, le podría uno dar la guía para, en vez de uno mirar la resistencia y todo a nivel periférico, mirarlo a nivel de la presión aórtica central. Sí, la respuesta, Gregorio, sí, ayuda. La presión aórtica central no está, digamos, todavía dentro de del flujograma habitual del manejo de la hipertensión porque faltan algunos detalles de investigación para afinar, digamos, su utilización. Sin embargo, en términos de lo que llamaríamos la intensidad terapéutica, saber si la presión aórtica central está en valores normales o está cercano a lo que tiene la persona periféricamente sería útil. En eso pues hay una gran divergencia porque hay personas que tienen presiones periféricas sistólicas muy altas y centrales normales o iguales a la periférica o inferiores. Entonces sí es útil hacer esa valoración y hoy hay facilidad con algunos de los equipos, incluso de mapa, que tienen agregado BOP y que permiten hacer esa elucubración. Ahora, en términos de la característica central que estamos analizando aquí, que es presión de pulso, también eso nos da alguna idea de cuál es el grado de compromiso de la circulación aórtica. Porque normalmente cuando la presión diastólica está muy baja o por debajo de 70, habitualmente sí tenemos un grado de rigidez arterial significativo. Entonces, digamos que la diastólica es útil para eso. Y uno sin tener todavía una presión aórtica central puede inferir que cuando la presión diastólica está muy baja, la rigidez es claramente un problema. Y se guía a través de ese hallazgo si no tiene una forma de hacer presión aórtica central. Pero es muy válida la observación. David, por favor, adelante. Buenas noches, doctor Dagnovar, felicitaciones. Qué caso tan bonito. Muestra definitivamente cómo encaja todo este abordaje fisiopatológico de la hipertensión y demuestra que no hacer una buena lectura incluso puede ser contraproducente. Yo en este caso tenía pues como de pronto una propuesta y no sé qué tan viable siendo la opción de un calcioantagonista no hidropirinídico tipo verapamil o dialtiazem que tendría su efecto en resistencia vascular sistémica periférica y nos ayudaría a regular un poco la frecuencia cardíaca. Hasta donde vimos en los antecedentes, no tiene historia de falla cardíaca. Sí, ¿Podría ser una opción en esta paciente? completamente indicado. Exactamente. No se habla mucho de los calcioantagonistas no diopirínicos porque las guías los han puesto también en segundo plano. Si ustedes revisan las últimas guías, que ya las comentamos aquí en otra de las sesiones, la anterior, no están en la estructura de la guía como medicamentos de elección central, digamos. Pero en este caso, con los hallazgos hemodinámicos que tenemos, está perfectamente indicado usar verapamil o diltiazem para el manejo de la situación de esta paciente. Adelante, Juan Fernando. Profe, la hipertensión sistólica de esta paciente no es muy elevada, tiene 60 y pico de años y oí hablar de biterapia y nosotros en neurología pues vemos como estos antagonistas del calcio a veces nos producen sintomatología extrapiramidal y bajan la presión diastólica por debajo de 70 dándonos deterioro cognitivo progresivo. ¿No sería también importante mirar e insistir sobre disminución de peso, sal, ejercicio, pregarle a luchar un poquito a otro estilo de vida
y manejar con mucho cuidado esa presión sistólica que hasta hace poco pues tampoco la consideraban como para tratamiento. Sí. Juan Fernando, hoy en día también ha habido un cambio en esa orientación, y es en el sentido en que ya la hipertensión sistólica se volvió más fundamental en su manejo que la hipertensión diastólica, que digamos en personas por encima de los 55 años, realmente, a no ser que sean elevaciones significativas, tiene menos relevancia epidemiológica y se enfatiza menos en su tratamiento. No así la hipertensión sistólica, que se asocia con mucho daño de órgano blanco. Las guías han puesto la hipertensión sistólica en primera línea, buscando que su valor en control esté en 130. No sé, lo han visto ustedes enfatizado en las guías. Solo en personas por arriba de los 75 se acepta 140 como meta. Pero de ahí para abajo, en personas como esta de 60 años, la meta terapéutica es que su cifra sistólica esté en 130 milímetros de mercurio en cuanto la persona tolere ese valor de presión arterial, y así está estipulado. Con relación a los efectos adversos de los calciantagonistas, es un punto muy válido. Me parece importante tenerlo en la mira porque sí está exactamente como lo has mencionado, relatado como un hallazgo importante en estos pacientes y debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión terapéutica. Perfecto. Está en el orden de la palabra Fernando y luego Rubén. Adelante, Fernando. Cuando frente a la disminución de la compliance o pérdida de elasticidad de los grandes vasos y el aumento de la resistencia vascular en la vasculatura de mediana tamaño, se deben manejar los dos con los mismos medicamentos para disminuir la resistencia vascular sistémica. Pues tanto la disminución de la compliance, de la elasticidad de los grandes vasos, como el aumento de la resistencia, en los dos debemos buscar disminuir la resistencia vascular. Sí, la resistencia distal microvascular es más el efecto de los vasodilatadores que hemos conocido, calciantagonistas, ARA2, vasodilatadores directos, todos actúan en ese nivel, digamos, de 200 micras para allá. Vasos de mediano y grande calibre, obviamente si se está hablando de la aorta, de las arterias braquiales y de los grandes vasos, uno no tiene un efecto, digamos, directo para disminuir la resistencia con los fármacos a ese nivel, más lo hace en forma indirecta por la vía del control de las cifras o por el control volumétrico. Entonces, esa es como la forma como operan los controles que se hacen en los dos grandes puntos de la resistencia. Bueno, creo que voy a avanzar porque ya estamos sobre la hora del tiempo. Carlos, ¿qué dices? Estamos... No, adelante, adelante, pero ahorita creo que vale la pena que oigamos a David y a Rubén una vez que termines de discutir este caso. Vamos a hacer un último caso. No sé si ustedes son asiduos del reto clínico en hipertensión que hacemos cada mes, pero en el último reto clínico presentamos un caso que me parece muy importante para la conversación que estamos teniendo, sobre todo con miras a la persona adulta mayor, porque la hipertensión del adulto mayor es bastante compleja de manejar por múltiples razones, no solo por las comorbilidades existentes, sino por la condición misma del sistema arterial que dificulta el manejo de la hipertensión. Entonces, en el último reto llevamos un ejemplo que a los que no han tenido el chance de verlo, lo voy a poner aquí rápidamente para ilustrar de nuevo lo que pasa en la circulación de estas personas cuando se da la interacción entre frecuencia cardíaca y presión arterial, que es súper importante. De los mensajes grandes que les quiero dejar de todo este ejercicio que hemos hablado, es que siempre hay que mirar la presión arterial en relación con la frecuencia cardíaca, porque tienen un alto nivel de correlación estos dos signos vitales y se influencian mutuamente. Entonces estará una persona aún mayor de 85 años con historia de hipertensión de larga data, quien va a la cita porque tiene disnea de medianos esfuerzos, tenía unas presiones previas a la pandemia de 140/70 con una frecuencia de 67, que le habían hecho un estudio de 24 horas por esa época y está medicada con trazodona, atorvastatina y carbonato de calcio. Y el día de la cita tenía 190/60.
pero con una frecuencia de 38. Ya ustedes pueden a este punto, con lo que hemos hablado, darse cuenta de lo que implica tener 38 de frecuencia a esta edad con relación a las cifras de presión arterial que está la persona presentando. Tiene un soplo sistólico apical y el doctor en razón a los hallazgos nuevos, a las cifras de presión nuevas, a esa frecuencia cardíaca, le ordenó estudios complementarios cardiovasculares y un mapa. Este es el mapa de esta fecha, septiembre 1 de este año. Tiene 170-71 de presión sistólica en 24 horas. Pueden ver cómo aquí sí la hipertensión sistólica es rutilante, con valores a veces de 200 o más durante el día, con descenso insuficiente en la noche y con presiones sistólicas altas el próximo día. Es decir, tiene una hipertensión sistólica severa, con unas presiones diastólicas mayoritariamente normales, que ven aquí en promedio están 71, en el día tiene 173-71. Entonces, a partir de este ejercicio de ver lo que está pasando en el perfil de presiones arteriales, pues claramente tiene una hipertensión sistólica aislada con una frecuencia cardíaca baja. Miren la presión de pulso, 99 milímetros de mercurio. Y con base en esa caracterización, donde ya tenemos 3 hallazgos importantes de la presión arterial, les quiero mostrar el mapa que tenía hace 2 años. Entonces, en ese mapa la presión era esta, 124/70 de 24 horas con una presión de pulso de 54. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó que de 54 de presión de pulso pasamos a 99 de presión de pulso? Y esa es la respuesta que tenemos que dar en este ejemplo de una persona mayor que en razón a su hallazgo cardiovascular tiene un efecto importante sobre la presión arterial. Aquí están esas 2 preguntas que hicimos. ¿Cuál de los 2 mapas debe tener la frecuencia cardíaca más baja y por qué? Creo que la respuesta es clara. El mapa donde esté la presión más divergente es donde debe tener la frecuencia cardíaca más baja. ¿Y por qué aumentó tanto la presión de pulso? Aquí están los 2 ejemplos del mapa inicial, el mapa posterior. Aquí tiene 124/70 con 67 de promedio. Aquí tiene 170/71 con 38 de frecuencia cardíaca promedio en 24 horas. Pero pueden ver que en general está bajita todo el tiempo. 2 presiones de pulso muy distintas. Y vamos a analizar la hemodinamia. Aquí está lo que pasó en esa señora comparativamente. Pueden ver ustedes que en el estudio del 2020 tiene una presión de pulso de 54, una resistencia de 2.278 dinas con un volumen latido de 74 mililitros. Ahora, en este nuevo estudio tiene una presión de pulso de 99 con un gasto de índice cardíacos menores con un volumen latido de 95. Es decir, el volumen latido pasó de 74 a 95. En un sistema arterial rígido, ponerle volumen de esta magnitud, es decir, pasó 21 milímetros más de volumen por latido. Eso genera que la presión se diverja enormemente. La bradicardia tiene ese efecto sobre un sistema arterial rígido. Entonces, eso es lo que nosotros en el modelo que desarrollamos matemáticamente probamos, y es que cuando la aorta no estira, si usted le agrega volumen, ella se pone hipertensa, o la aorta se vuelve altamente poco distensible y hay una rigidez tan alta que la resistencia es muy elevada en ese punto. Entonces, la mala compliance arterial genera mucha hipertensión sistólica en esas personas. Y la bradicardia lo que hace es empeorar eso, porque la taquicardia baja la presión, sube la presión diastólica, pero la bradicardia hace exactamente lo contrario. Ustedes ven una persona aquí con bradicardia, como tiene más tiempo el ciclo cardíaco, la diástole se prolonga y aquí las cifras de diástole son bajitas. Entonces, sí, la diástole sí es bajita, pero la sístole está muy alta. Entonces, esa divergencia es provocada en buena parte por la bradicardia. Y eso es muy importante tenerlo presente cuando uno está viendo pacientes hipertensos de edad, que frecuentemente nos pasa que tienen cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, allí lo que dijimos es, cuando el sistema arterial está en condiciones fisiológicas adversas, más se notan ciertos efectos, como en este caso un mayor volumen latido. Y lo que hizo fue empeorar la presión de pulso por la bradicardia.
Y eso es un hallazgo de mucha relevancia que de nuevo les enfatiza la interacción que hay entre frecuencia cardíaca y presión arterial, sobre todo en este tipo de pacientes. Ese es mi último caso. ¿Algún comentario? Y ya dejo para que Carlos termine, porque yo tengo en mi caso solamente unas palabras finales de ilustración de lo que ha sido el curso al final, en unos minuticos. Claro que sí. No sé, Rubén, de pronto tenías algo que querías de todas formas comunicar, de manera que puedes participar. Adelante, Rubén. Gracias, doctor. Profesor, en qué casos puntuales podría uno, en pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, considerar el empleo de la clonidina? Ujú. Clonidina. También de nuevo son medicamentos de reserva para cuando los convencionales que usamos, que son la triada ARA2 calciantagonista diurético, no es funcional para resolver la hipertensión de estos pacientes y tienen pues un efecto central que disminuye la actividad simpática hacia la periferia y disminuye la resistencia vascular. Entonces, digamos que son medicamentos que utilizaríamos cuando la respuesta a la terapia triconjugada que acabo de mencionar, preferiblemente utilizando un segundo diurético que es antialdosterónico, no funciona. Cuando tenemos pacientes de edad, todas esas, digamos, líneas de seguimiento son menos claras porque uno tiene que ajustar la terapéutica a las condiciones de comorbilidad de los pacientes. Y en muchos casos, por ejemplo, no podemos usar un ARA2, tenemos que usar un calciantagonista y un diurético, o el diurético incluso no lo podemos usar porque la función renal no está bien, antiacídicos, y la furosemida, por ejemplo, de ASA no es tan buena. En esos casos es donde tenemos que recurrir a este tipo de manejos complementarios utilizando clonidina, incluso alfametildopa o algún otro vasodilatador directo. Pero son excepciones. Mayoritariamente uno puede guiarse mucho con este tipo de análisis para saber dónde hacerle el esfuerzo terapéutico utilizando el armamentarium que mayoritariamente tenemos hoy en día. Nos llama la atención la frecuencia de esta paciente y el soplo que está descrito. ¿Qué nos Sí. cuentas del electrocardiograma de la paciente? Se le hizo una ecocardiografía a esta paciente y de una vez es interesante lo que te oí comentar antes de que estuviésemos en el aire. Y lo mismo me acaba de mandar el doctor José Gregorio Torrens, Sí. un artículo muy reciente donde tratan de proponer una clasificación de la cardiopatía hipertensiva que puede ser interesante que tú hagas un comentario aprovechando esta paciente. Sí, entonces, sí, a la señora le hicieron una eco, tenía una función ventricular normal, tenía de hecho una función diastólica buena porque bradicardia generalmente permite mejor llenado diastólico, una FEBI normal, pero tenía un bloqueo B completo. En el reto clínico, si ustedes entran al YouTube, ahí van a encontrar el reto clínico de septiembre, todo el detalle ya de los hallazgos ecocardiográficos y del Holter. Tenía un bloqueo AB completo que explicaba la bradicardia tan importante que tenía la paciente y que en última instancia fue lo que generó todo el cuadro pues, de disnea que la paciente refirió. Y con la colocación del marcapasos, de nuevo la presión sistólica convergió y se disminuyó sustancialmente. Entonces, la resolución del manejo de esta paciente de su hipertensión fue en realidad colocarle un marcapasos para su bloqueo AB completo más que fármacos de manejo de la hipertensión. Es otro escenario donde la hipertensión es, en este caso, secundaria a una condición hemodinámica adversa en un sistema arterial que está comprometido. Perfecto. José Gregorio tiene la palabra. Profe, para comentar algo sobre la clonidina. Generalmente el escenario en el que más uno podría ayudarse un poco de la clonidina sería esos pacientes renales crónicos que están en diálisis, que muchas veces tienen una hipertensión de muy difícil control, pero recordar que la clonidina tiene un efecto de rebote. Entonces, estos pacientes que de pronto no son adherentes terminan haciendo elevaciones importantes de la presión arterial. Quizás otro escenario podría ser en el paciente que tenga
crisis hipertensiva secundaria a, por ejemplo, adicciones, ¿no? Hay algunos pacientes que la clonidina utiliza uno el efecto de ella sedante y al mismo tiempo antihipertensivo en esas situaciones que le ayuda a uno a controlar un poco la presión, pero realmente la clonidina no es un medicamento de elección, como lo dijo el profe Agnovar, para iniciar uno o ponerlo de segundo medicamento. O sea, uno debería utilizarlo como de cuarto, de quinto, dependiendo de los escenarios y teniendo en cuenta la hipertensión de rebote que ella genera. Hay un comentario que quisiera hacerles con relación a la hipertensión sistólica aislada que a veces es difícil de controlar, y es que a veces hacemos ejercicios de prueba terapéutica utilizando por un corto tiempo diuréticos de ASA para ver si el componente volumétrico sí mejora la cifra de presión arterial, porque a veces necesitamos saber si toda esa divergencia en la presión arterial que genera la hipertensión sistólica aislada es exclusivamente dependiente de rigidez arterial o también hay un componente volumétrico. Fíjense que aquí en este ejemplo en particular, lo que empeoró la presión fue el componente volumétrico, pero por el bloqueo. Pero hay casos en los cuales ese componente volumétrico está sobre el hecho de que es rigidez arterial. Entonces uno puede usar por 3 días, 72 horas, una dosis baja de furosemida, 20 miligramos cada 12 horas, evaluar si las cifras descienden siquiera 20 milímetros de mercurio sistólicas y con eso se da cuenta si existe un componente volumétrico que debería intervenir o no. Me parece que es un ejercicio que puede ser de utilidad con mucha vigilancia, obviamente, y seguimiento cercano al paciente para esclarecer ese aspecto dentro del manejo de esos pacientes más difíciles. Bueno, les termino de mi parte. Aquí les tengo esta gráfica que siempre hemos mostrado, donde están los 5 fenotipos convencionales descritos hasta ahora. Que hemos trabajado en nuestra investigación, el volumétrico, el cardiogénico, el de rigidez arterial, el de vasoconstricción, vasoreactividad y el neurogénico, que es generalmente con componente metabólico. Sobre esa estructura es que hoy está convergiendo la investigación en hipertensión. Sin embargo, desde los subtipos yo puedo inferir mucho esto que estoy aquí mostrando y en un principio es más sencillo para ustedes. Son 4 subtipos y cada uno tiene una hemodinamia relativamente clara. Y desde esa estructura es que se generan los algoritmos de tratamiento farmacológico a partir de esos 5 fenotipos que están muy descritos y que ya lo hemos hablado aquí hoy en los ejemplos que hemos dicho. Concluyo mi presentación diciéndoles que realmente hemos entrado en una era de medicina de precisión para el diagnóstico de los fenotipos hipertensivos, ahora basados en el mapa, donde el mapa nos provee la información hemodinámica desde las cifras de presión arterial, frecuencia cardíaca y características antropométricas del paciente, sin usar otros métodos. Yo creo que esa es la virtud que estamos logrando tener, y es que desde las mismas hallazgos del procedimiento obtenemos mucha información complementaria. Los fenotipos ayudan a personalizar el tratamiento acorde con el trastorno fisiopatológico que se observa en el mapa y muy importante, se los he enfatizado en buena parte de esta presentación, el subtipo de hipertensión contiene un perfil hemodinámico que es con el cual yo me puedo guiar a la hora de hacer una elección terapéutica en el paciente. Y esa respuesta antihipertensiva, como les mostré, es diferente según el subtipo. De modo que sí estamos entrando en un área de medicina de precisión donde los subtipos y los fenotipos nos van a dar mucho poder para controlar los pacientes que hasta ahora han sido difíciles de manejar, donde necesitamos, eso sí, presiones lo más precisas posibles y el mapa en ese sentido es un método bastante versátil para darnos esa información. De mi parte, les agradezco muchísimo su participación en este curso. Ha sido un gusto estar con ustedes, contarles un poco de lo que hacemos, de la investigación que desarrollamos en este camino y de los logros que hasta ahora hemos obtenido en todo este trabajo durante estos años. Espero que esto sea un ejercicio útil en su práctica y esperamos vernos en un futuro momento. Muchísimas gracias. Dagnovar, muchísimas gracias. Yo antes de despedirnos y de agradecerle a todos los asistentes su constancia y sus afectos,
quería contarles algo que justamente como correspondiendo a ese proceso investigativo de Dagnor y de todo su grupo, ha sido designado como presidente del próximo Congreso Mundial de Hipertensión Arterial, que creo que pues, realza una personalidad de nuestro país que creo que es algo muy meritorio, y felicitaciones, Dagnor. No, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos que eso sea un aporte importante para la cardiología y la hipertensión y las especialidades del país en todo lo que nos toca hacer en los próximos 2 años. Como estamos muy sobre el tiempo, hay de pronto Felicitaciones. dos comentarios, por favor, Rubén y José Gregorio. Domingo. Felicitaciones, Novar, por este gran regalo que nos ha hecho y felicitaciones por la distinción que le han hecho como presidente del próximo Congreso. Gracias por este regalo. Con mucho gusto, Domingo, un gusto. También me sumo a las voces de agradecimiento. Agradecemos este esfuerzo y como que nos proporcionan un conocimiento de muy alto nivel y de un análisis muy bueno. De ahora en adelante seguramente veremos los mapas con otros ojos. Gracias a ustedes, gracias, profe Carlos José, gracias, profe Dagnor. Un abrazo y que tengan buen... Muchas gracias, José Gregorio. Un gusto haber estado con todos ustedes. Carolina, adelante. Doctor, para los dos, yo que tuve la fortuna de rotar en SICOR, una experiencia maravillosa. Creo que pues es una institución que me dejó muchas enseñanzas y que creo que está muy fundamentada. O sea, la verdad que uno a ojo cerrado le dice a los pacientes pues que asistan allá, porque creo que los procesos están casi que perfectos en cómo los tienen y creo que los dos son pues, unas personas muy dispuestas a enseñarnos siempre. Entonces, de verdad que muchas gracias por esta rotación tan maravillosa que tuvo. Con mucho gusto, Carolina. Privilegio. Mucho gusto. Profesores, Por allá. profesores, muchísimas gracias. La enseñanza excelente y aplicarlas en la práctica diaria ha sido muy útil. Claro que sí, Rubén. Un gusto haber estado con todos ustedes y Carlos, ya puedes cerrar. Hasta la próxima. Claro que Bueno, sí. Muchas bueno. gracias a todos. Muchas Carlos, gracias, muchas profesor. gracias a ti también. Gracias. Hasta luego, una feliz noche, que estén muy bien.